Nuevas sanciones, ahora sobre el oro de Moscú. La UE restringirá las importaciones de Rusia de este metal precioso. El oro ocupa el segundo lugar después de la energía en las exportaciones del país. De hecho, supusieron un valor de más de 18.500 millones de euros en 2020. A través de Twitter, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha sentenciado: Moscú debe seguir pagando un alto precio por su agresión. La nueva propuesta de restricciones se ha presentado como un paquete de refuerzo de las medidas anteriores adoptadas por los 27. El vicepresidente de la Comisión Europea, Maroš Šefčovič, ha destacado: lo que la Comisión Europea está trabajando actualmente junto con los Estados miembros no es otro paquete de sanciones, sino en realidad concluir algunos de los detalles de los paquetes de sanciones anteriores para evitar cualquier posibilidad de incumplimiento y bloquear algunas de las vías de escape que hemos identificado a través de la aplicación de estas sanciones, y al mismo tiempo hacer que nuestros paquetes de sanciones coincidan con las conclusiones del G7. Hasta ahora, la Unión Europea ha adoptado 6 paquetes de sanciones, entre ellos el embargo sobre el petróleo para paralizar la capacidad rusa para costear la invasión de Ucrania. Pero el bloque aún no está dispuesto a introducir sanciones contra el gas. La propuesta de la Comisión será debatida por los ministros de Asuntos Exteriores el próximo lunes. Un ciudadano iraní fue condenado el jueves a cadena perpetua por un tribunal sueco. Hamid Nouri fue declarado culpable de cometer graves crímenes de guerra y asesinatos durante la fase final de la guerra Irán-Irak en los años 80. Una cadena perpetua en Suecia generalmente significa un mínimo de 20 a 25 años de prisión, pero podría extenderse. La Cámara Baja estadounidense avala la protección del aborto. La Cámara de Representantes, donde los demócratas tienen mayoría, aprobó 2 proyectos de ley cuya tramitación depende ahora del Senado. La tramitación tendrá dificultades para salir adelante en el Senado, donde los demócratas necesitarían el apoyo de varios republicanos para aprobar ambos proyectos de ley, algo que subrayó la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Debemos asegurarnos de que el pueblo estadounidense recuerde esto en noviembre, porque con 2 senadores demócratas más podremos eliminar el filibusterismo cuando se trate del derecho de la mujer a elegir y hacer que la libertad reproductiva sea la ley del país. El Senado ya impidió en mayo la aprobación de una legislación que establecía como derecho fundamental el aborto a petición de la mujer y anuló las legislaciones contra esa práctica que se han multiplicado en Estados Unidos. Biden acuerda con Arabia Saudí evitar que Irán logre un arma nuclear. El presidente estadounidense se reunió con el príncipe heredero Mohammed bin Salman, al que había acusado de asesino del periodista Jamal Khashoggi en la embajada saudí en Turquía. Uno de los objetivos de esta visita era precisamente suavizar las relaciones con Riad, uno de los mayores productores de petróleo del mundo, en medio de la escalada del conflicto con Rusia que ha derivado en crisis energética. Biden, que había sido muy duro con Mohammed bin Salman en el pasado, habló con él sobre su responsabilidad en el asesinato de Khashoggi. Básicamente dijo que él no era personalmente responsable de ello. Le indiqué que yo sí creía que lo era. Dijo que no era personalmente responsable de ello y que tomó medidas contra los responsables. Y luego pasé a hablar más sobre cómo ese trato con cualquier oposición crítica de la administración saudí y de otros países era considerada por mí una violación de los derechos humanos. Además de la cuestión nuclear iraní, Biden certificó un paso hacia la paz regional al consumar la cesión de las islas fronterizas que ya hizo Egipto a Riad en 2017. Las fuerzas de paz internacionales, incluidas las tropas estadounidenses, abandonarán la isla de Tirán en el Mar Rojo, donde llevan más de 40 años desde los acuerdos de Camp David. Esta visita de Biden a Oriente Medio ha servido para acercar Israel a Arabia Saudí, que tras Marruecos pasa a ser uno más en la lista de países árabes que inician un deshielo con Tel Aviv.
Estas montañas podrían no volver a tener el mismo aspecto. Según un estudio, en los últimos 20 años los glaciares del Gran Cáucaso han perdido 320 kilómetros cuadrados de hielo y varios de los pequeños glaciares del Cáucaso ya han desaparecido. Estos cambios no solo los registran los científicos, sino que también los experimentan los alpinistas que viajan con frecuencia a gran altitud. Los cambios ya se notan, las estaciones también están cambiando. Los meses que eran más seguros para el alpinismo ya no lo son. La amenaza de avalanchas y caída de rocas está aumentando. Yo mismo he visto cómo se derriten los glaciares. Por ejemplo, el glaciar Hergeti, que solía ser enorme, ahora tiene un aspecto miserable. Es desgarrador verlo. Es difícil de creer lo mucho que ha cambiado en 100 años. Si esto continúa, el futuro será desolador. Se dice que el cambio climático ha jugado un papel importante en el derrumbe del glaciar de la montaña Marmolada en Italia del 13 de julio. En él murieron 11 personas y coincidió con unas temperaturas inusualmente altas. El incidente plantea la cuestión de si una tragedia como esta podría repetirse. Según el especialista en glaciares Levan Tielidze, autor de varios estudios, los glaciares del Cáucaso están retrocediendo en todos los niveles y algunos han cedido más de 4 kilómetros. Según él, el número de lagos glaciares también está aumentando, lo que también está causando problemas. Estos glaciares se han reducido más de un 1% cada año, lo que significa que algunos glaciares podrían desaparecer en un par de décadas y no en 100 años como se creía anteriormente. Los glaciares son importantes para el medio ambiente, constituyen reservas de agua dulce y alimentan los ríos. Cuando los glaciares se derriten, las laderas de las montañas pueden volverse inestables y causar avalanchas. Normalmente son solo los científicos los que hablan de las posibles consecuencias del cambio climático, pero la tragedia ocurrida en Italia muestra cómo antes de lo previsto, más población sentirá las consecuencias. Los científicos creen que es necesario abordar el problema antes de que el cambio climático muestre una realidad más cruda. Son los únicos territorios europeos que quedan en África continental. Sus fronteras han sido foco de crisis migratorias y disputas diplomáticas. Y son además las dos entidades con menor riqueza per cápita de uno de los países más ricos de Europa. Hablamos de Ceuta y Melilla, dos ciudades españolas que Marruecos ha reivindicado frecuentemente como suyas y que en los últimos años han ocupado un papel central en las tensiones entre ambos países. Pero, ¿cómo se convirtieron en españolas estas dos ciudades si están en plena costa del continente africano? ¿En qué se ha basado Marruecos cuando reivindica la soberanía de Ceuta y Melilla? Te lo explicamos en este video. En realidad, Ceuta y Melilla ya pertenecían a España o al conjunto de reinos cristianos que originaron este país al menos 500 años antes de que Marruecos existiera como el Estado que hoy conocemos. Pero vayamos atrás en el tiempo, hasta el siglo XV,
A comienzos de este siglo, Ceuta había estado controlada por varias dinastías bereberes y árabes y era uno de los puertos económicos más estratégicos del mundo islámico. Hasta entonces, distintos reinos islámicos, a su vez, habían dominado la península ibérica, lo que es hoy España y Portugal, por más de 600 años. Pero precisamente a fines de ese siglo XV, Portugal y España culminaron un proceso de expulsión de los árabes de la península que fue conocido como la Reconquista Cristiana. A partir de ahí, ambos países comenzaron también a expandirse más allá de sus fronteras. Así fue como Portugal conquistó Ceuta en 1415 y España hizo lo propio con Melilla en 1497, bajo mandato de los reyes católicos Fernando II de Aragón e Isabel de Castilla. Más tarde, en 1580, Portugal y España formaron la Unión Ibérica, una dinastía conjunta que compartía sus amplios dominios. Cuando esta unión se disolvió en 1640, España se quedó con Ceuta y con Melilla. A lo largo de su historia, los dos puertos fueron clave para las pretensiones expansionistas de España. Fijémonos dónde se encuentran estas dos ciudades para entender mejor su importancia. Ceuta está al otro lado del estrecho de Gibraltar, apenas a 14 kilómetros de la costa peninsular española. Y esto le ha permitido a España controlar en gran medida la entrada al mar Mediterráneo a través del estrecho. El puerto de Melilla, a más de 200 kilómetros al este de Ceuta, ha servido también como una base para luchar contra la piratería. Y la geografía de estas dos ciudades siguió siendo clave para los intereses de España incluso muchos años más tarde, en las primeras décadas del siglo XX. En esta época convulsa en el norte de África había muchos intereses en juego por parte de las grandes potencias colonialistas, como Reino Unido, Francia y la propia España. En el territorio que luego se convirtió en Marruecos existía una situación muy inestable, con divisiones y rebeliones internas. En este contexto, en 1911 el sultán Abd al-Hafid solicitó la ayuda de Francia. Un año más tarde, el sultán y Francia firmaron el llamado Tratado de Fez, donde se estableció un protectorado francés en el territorio. Como parte del acuerdo, España recibió zonas de protección en el norte y en el sur. En este reparto, Ceuta y Melilla siguieron manteniendo su estatus de ciudades españolas. Durante los años del protectorado, estas zonas estaban bajo continuas amenazas de conflicto. Por eso el gobierno español solía mandar a las tropas mejor preparadas del momento. Y precisamente en Melilla, en 1936, se originó el levantamiento militar que dio lugar a la Guerra Civil Española, que acabó en 1939. El protectorado español en África culminó en 1956, cuando Marruecos alcanzó su independencia. Pero Ceuta y Melilla continuaron siendo españolas. Y es que por más de 5 siglos España ha considerado que estos territorios son parte inherente de su unidad. Pero para muchos musulmanes estas dos ciudades son un doloroso recuerdo de derrota y humillación, si cabe, ante el poder colonial cristiano. Prácticamente desde su independencia, Marruecos ha reclamado frecuentemente el fin de lo que ellos consideran una ocupación española en Ceuta y Melilla. Y estos no son los únicos territorios que Marruecos reivindica. Cerca de la costa marroquí, el Peñón de Vélez de la Gomera, el Peñón de Alucemas, las Islas Chafarinas y el islote de Perejil también son de España, aunque en estos territorios no vive población civil. Estas reclamaciones son parte de la idea del Gran Marruecos, en que los marroquíes piden también la soberanía sobre otras zonas del territorio norafricano, incluido el Sáhara Occidental. Pero cuando Marruecos presentó el caso de Ceuta y Melilla como territorios no autónomos pendientes por descolonizar, este fue desestimado por las Naciones Unidas. La defensa legal de España es que estos territorios, como decíamos al principio, se convirtieron en españoles mucho antes de que Marruecos existiera como Estado. Y bajo la ley tampoco se los considera colonias porque tienen estatutos autonómicos dentro de la Constitución española. Es por ello que varios expertos opinan que para Marruecos sería difícil revertir ese estatus, aunque concuerdan en que podrían mantener sus reclamaciones como parte de una estrategia política. Pero ¿cuál es la situación actual de estos territorios? Como decíamos anteriormente, Ceuta y Melilla son dos ciudades autónomas españolas y cuentan con competencias similares a las de otras autonomías del país, como Andalucía, País Vasco o Cataluña. A pesar del origen marroquí de gran parte de su población y del crecimiento de la religión musulmana, los expertos aseguran que de momento no se ha generado un problema serio de identidad nacional. Por el contrario, se dice que la mayoría defiende su identidad española. Muchos creen que esto tiene que ver con una cuestión de bienestar material y de acceso a derechos y libertades. Pero lo que sí es un reto es la seguridad y la economía. Al estar incrustados en la costa norteafricana,
son el único punto de entrada terrestre a la Unión Europea desde este continente. Esto las convierte en el objetivo de miles de migrantes cada año que huyen de la pobreza, conflictos armados o persecuciones. Ceuta y Melilla están rodeadas por las vallas más fortificadas de la Unión Europea y cada año se producen muertes de migrantes intentando cruzar. La economía de Ceuta y Melilla es delicada y depende en gran parte del contrabando y comercio sumergido entre ambas fronteras. Por ese motivo y las tensiones de los últimos años, las alarmas han saltado. De ahí que organizaciones como el Observatorio de Ceuta y Melilla han estado pidiendo medidas contundentes al gobierno español. Entre ellas, cambiar el modelo económico de estas dos ciudades, disminuir la dependencia de Marruecos e impedir así futuras crisis. En marzo de 2022, España y Marruecos mejoraron sus relaciones bilaterales, sobre todo después de que España aprobara el proyecto marroquí de autonomía del Sáhara Occidental. Aún así, los expertos no creen que Marruecos vaya a abandonar por completo sus reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla. Esperamos que este video te haya ayudado a entender mejor la compleja situación que rodea Ceuta y Melilla. Si te ha gustado el video, déjanos saber en los comentarios. También nos puedes dejar cualquier sugerencia, cualquier propuesta, que las leeremos con mucho gusto. Y si no te has suscrito, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! Se reanudan los vuelos conjuntos de Estados Unidos y Rusia hacia la Estación Espacial Internacional. La NASA hizo el anuncio el viernes explicando que se busca garantizar la continuidad de las operaciones, pese a que Washington busca aislar a Moscú por la invasión de Ucrania. 2 astronautas estadounidenses volarán en un cohete ruso Soyuz en 2 misiones separadas, una de ellas prevista para septiembre. Por su parte, 2 cosmonautas rusos irán a bordo de cohetes SpaceX por primera vez. Anna Kikina, la única mujer cosmonauta en activo, formará parte de la tripulación Crew 5 que despegará en septiembre a bordo de un cohete de la compañía de Elon Musk. Andrei Fedyaev viajará con el Crew 6 en 2023. La misión estaba prevista hace tiempo, pero faltaba autorización rusa. Durante las últimas semanas, los funcionarios de la NASA reiteraron su interés en que se llevara a cabo. El anuncio se produjo horas después de que el presidente ruso Vladimir Putin destituyera al director de la Agencia Espacial Rusa Roscosmos, Dmitry Rogozin, quien hizo declaraciones muy hostiles contra Occidente desde el inicio de la ofensiva rusa. Desde que Estados Unidos suspendió los transbordadores espaciales en 2011 y hasta el primer vuelo de SpaceX a la Estación Espacial en 2020, el programa norteamericano se vio obligado a enviar a los astronautas estadounidenses comprando espacios a bordo de los cohetes Soyuz. La autopista panamericana en Panamá continúa bloqueada. El viernes, el gobierno y los grupos impulsores de las protestas reiniciaron el diálogo en Santiago, según informó la Defensoría del Pueblo de Panamá, que actúa como mediador. Los manifestantes exigen medidas ante la creciente inflación, la corrupción y lo que consideran despilfarro de autoridades en medio de la crisis. Y ayúdanos, tan siquiera, pon tu mano en tu corazón, hoy por ti, mañana por mí. Baja la canasta, baja el combustible, baja los medicamentos, porque ya no aguantamos más en este país. El descontento se produce entre una inflación interanual de 4,2% en mayo, una tasa de desempleo que ronda el 10% y un aumento en el precio del combustible del 47% desde inicios de año. Se trata de una de las mayores crisis sociales desde la caída de la dictadura militar en 1989 tras la invasión estadounidense. Esto está, que no hayamos que hacer, estamos desesperados. Panamá no aguanta más esto. ¡Pueblo unido! Desde Ciudad de Panamá hacia el oeste, por la carretera que conecta al país con Centroamérica, se cuentan al menos una decena de cortes de ruta que impiden la llegada de insumos a la capital y las provincias. En Santiago de Veraguas, a unos 250 kilómetros de la capital, filas de camiones obstaculizan el paso. Entrando en Santiago, una barricada de indígenas bloquea el tránsito. La lucha sigue, el paro sigue indefinido, hasta que haya una respuesta concreta que complazca a todo el pueblo panameño. En un intento por calmar los ánimos, el presidente panameño Laurentino Cortizo anunció esta semana la rebaja del precio de combustible y de una decena de alimentos. Los sindicatos consideran que estas medidas son insuficientes.
Los políticos son los ladrones más grandes que pueden haber en la asamblea, pero en parte también la culpa la tenemos el pueblo, que seguimos poniendo estafadores, sinvergüenzas, mentirosos. Eso es lo que ellos son. Mientras ellos están comiendo jamón, el pueblo se está comiendo un cable. Cortizo había instalado otra mesa de negociaciones en Ciudad de Panamá el jueves con la mediación de la Iglesia Católica, pero los sindicatos no asistieron. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el viernes por unanimidad una resolución que hace un llamado a los Estados miembros para que prohíban la transferencia de armas pequeñas y ligeras y municiones a actores no estatales que participen o apoyen la violencia de pandillas, actividades delictivas o violaciones de derechos humanos en Haití. La medida también establece que el Consejo de Seguridad de la ONU puede adoptar sanciones individuales, como la congelación de activos y la prohibición de viajar a los líderes de pandillas dentro de los 90 días posteriores a la adopción de la resolución. La resolución refleja los principales desafíos que enfrenta Haití, incluida la necesidad de abordar el tráfico ilegal de armas y los flujos financieros ilícitos, y que el Consejo de Seguridad está listo para considerar la adopción de medidas apropiadas para abordar estos desafíos. En el texto aprobado no se menciona la solicitud de China de estudiar con los países latinoamericanos el envío de una policía regional para apoyar a los agentes de seguridad haitianos. El país vive un momento tenso, presionado para iniciar un proceso político que incluye elecciones presidenciales y legislativas. Al menos 89 personas han muerto en una semana en enfrentamientos entre pandillas en la capital, Puerto Príncipe, donde los precios se disparan y la escasez de combustible empeora, lo que amenaza la ayuda humanitaria crucial para los residentes. Fue capturado en México el narcotraficante Rafael Caro Quintero, uno de los más buscados por Estados Unidos por la muerte del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, en 1985. Luego fue trasladado al penal del Altiplano en el Estado de México, para posteriormente tener su audiencia frente al juez. Según informó la Marina Mexicana el viernes en un breve comunicado, Caro Quintero, de 69 años, fue detenido por marinos en el estado de Sinaloa, al noroeste del país. La recompensa que ofrecía la Agencia Antidrogas de Estados Unidos por el narcotraficante asciende a $20 millones. El capo había sido capturado en 1985 por ordenar el asesinato de Camarena y condenado a 40 años de prisión, los cuales cumplía en una cárcel mexicana, pero fue liberado en agosto de 2013 por un tecnicismo legal. Luego el gobierno de Estados Unidos demandó su captura con fines de extradición, bajo cargos de secuestro y asesinato de un agente federal, crímenes violentos, posesión y distribución de cocaína y marihuana, entre otros. Camarena fue torturado y asesinado en 1985, después de llevar 4 años infiltrado en el Cártel de Guadalajara, fundado por Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo. En una entrevista concedida al semanario Proceso en 2016, mientras estaba prófugo, Caro Quintero negó haber ordenado el asesinato de Camarena. En ese momento, el capo dijo también que tras varios años en el narcotráfico, solo quería vivir en paz.